Mi nombre es Michelle. Déjame contarte sobre la noche más emocionante y a la vez más loca de mi vida. Era un sábado tranquilo y me quedé allí mirando al techo. Mi esposo Harry estaba de viaje de negocios durante los próximos 3 meses, así que me sentí muy sola. Ya habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo vi, cuando el sonido de la puerta de mi habitación, abriéndose, rompió el silencio que me devolvió a la realidad, dándome cuenta de que no estaba sola. Me senté y miré la figura parada en mi puerta. Mi hijo Isaac, de 18 años, estaba allí agarrando el marco de la puerta. Me llamó e inmediatamente supe que algo andaba mal. Le pregunté qué pasaba y no respondió. De inmediato se quedó allí, parado al principio, pero finalmente entró en la habitación. Era como si tuviera miedo de algo. No pude dormir, dijo en voz baja. Sabía que algo realmente tenía que estar molestándolo. Cada vez que venía a mi habitación a la 1:30 de la mañana, mi pecho se apretaba y me senté en el borde de la cama. ¿Qué pasaba?, le pregunté suavemente. Hizo una pausa de nuevo antes de sentarse en el borde de la cama. Conmigo se sentó con la espalda curvada y sus manos moviéndose nerviosamente en su regazo. Mientras lo miraba, él solo miraba al suelo. Isaac, sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, dije con voz reconfortante. Dejó escapar un suspiro tembloroso antes de decir, es difícil para mí explicarlo. No me he sentido igual últimamente y no sé qué hacer. Sus palabras me hicieron sentir incómoda, pero mantuve una voz tranquila y le pregunté, ¿qué quieres decir? Luego me dirigió una mirada intensa para la que no estaba preparada. Se trata de alguien en quien no puedo dejar de pensar, alguien en quien nunca esperarías. Cuando dijo eso, me sentí aliviada. Mi primer pensamiento fue que estaba muy enamorado de alguien en la escuela y no sabía cómo manejarlo. Siempre había sido tímido para expresar sus sentimientos y los mantenía reprimidos hasta que se volvió demasiado, ¿de acuerdo? Dije, ¿quién es la afortunada? ¿Alguien de la escuela? Él rápidamente negó con la cabeza. No, entonces, ¿quién es ella? Le pregunté. Respiró hondo. Me miró y dijo con voz temblorosa, eres tú. Cuando las palabras me golpearon, pensé que me iba a desmayar yo. No podía creerlo. No podía pensar ni hablar por un momento. Tenía que intentar darle sentido a lo que acababa de decir Isaac. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en estado de shock. Se levantó y empezó a caminar como si estuviera encerrado en una jaula. Luego empezó a pasarse la mano por el pelo con nerviosismo. Sé que está mal, pero no puedo evitar cómo me siento. Finalmente dijo, he intentado durante mucho tiempo ignorar ese sentimiento, pero no funcionó. Siempre está ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido y me quedé sentada allí, mirándolo fijamente mientras empezaba a hablar. Me interrumpió. No me digas que estos sentimientos no son reales. Nunca me he sentido así por nadie más. No es solo un flechazo o admiración, es algo mucho más profundo, dijo Isaac. ¿Qué sientes? ¿No es amor? Dije. Sí, lo es, gritó. Eres la única que me ha entendido y me ha hecho sentir con valor. Si eso no es amor, entonces no sé qué es. Traté de procesar sus palabras. Estaba derramando sentimientos que no podía entender. Aunque no podía corresponder sus sentimientos en ese momento, algo en mí se sintió emocionado. Tal vez simplemente no lo sabía todavía y traté de ignorarlo. Luego terminé diciendo, estás confundida y pasando por muchas emociones. En este momento no estoy confundida en absoluto. Nunca he estado más segura de nada, dijo mientras se giraba y me miraba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas y apretó la mandíbula para no llorar. En ese momento pude sentir lo atraído que estaba por mí
y no quería alejarme, pero como madre debería tomar la responsabilidad y decidí ignorarlo. Estos sentimientos pasarán, le dije suavemente. Me preguntó, ¿qué pasa si no pasan? ¿Y qué pasa si así es como se suponía que debía sentirse por un momento? No pude hablar. Luego le dije que lo resolveríamos y lo superaríamos juntos. Me quedé mirando por un largo periodo de tiempo. Simplemente no quiero perderte, susurró. No lo harás, dije apretando su mano. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Luego le pregunté, ¿por qué no duermes aquí conmigo esta noche? Tal vez eso te haga sentir mejor. Asintió y ambos nos tapamos con las sábanas. Me quedé allí acostada con mis brazos alrededor de él. Luego sentí algo, pero no me molesté en mencionárselo. En lugar de eso, solo le dije, buenas noches. Me sonrió y ambos nos quedamos allí acostados en silencio juntos. En el fondo, sabía que habría otra noche como esta. Simplemente terminaría de manera diferente. Esa noche no pasó nada, pero venía más. Pude sentirlo a la mañana siguiente. La confesión de Isaac no se sintió real. Comencé a hacer las tareas con la esperanza de que fueran una distracción para mí, pero mis manos temblaban mientras trabajaba y mi mente se aceleraba con preguntas que no podía responder. El sonido de una silla en la cocina me devolvió a la realidad. Isaac se sentó a la mesa mirando fijamente un tazón de cereal. Su cabello estaba sin cepillar y tenía cansancio en sus ojos. Podía decir que no había dormido nada y yo tampoco. Rompí el silencio diciéndole buenos días. Él levantó la vista y murmuró buenos días para mí. Me serví una taza de café y me senté frente a él por un momento. Ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado de tensión. Fui la primera de los dos en hablar sobre anoche. Empecé, pero él me interrumpió diciendo, lo decía en serio, y así son las cosas. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando mantener la calma. Aunque seas sincera conmigo, esto no es algo en lo que podamos actuar. Dije que se removió en su silla, visiblemente molesto. ¿Por qué no?, preguntó en un tono frustrado. Busqué las palabras adecuadas porque se trata de qué es lo correcto para las personas involucradas, y esto podría hacernos daño a ambos. Dije con calma. Apretó la mandíbula mientras miraba hacia otro lado. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja. Sé que no, respondí mientras me extendía sobre la mesa y le tomaba la mano. Por eso tenemos que encontrar una manera de superar esto, continué. No sé si puedo, pero lo intentaré, susurró. Los días que siguieron fueron un borrón cuando estábamos juntos. Intentábamos tener conversaciones normales, pero en general, Isaac trataba de mantener su distancia de mí. A menudo se quedaba en su habitación o pasaba tiempo fuera de la casa. Me seguía recordando a mí misma que era lo mejor y que lo ayudaría a ordenar sus sentimientos, pero realmente lo extrañé desde que confesó que dormíamos en la misma cama. Pero incluso entonces noté que todavía había un poco de distancia entre nosotros. Una noche, mientras preparaba la cena, Isaac entró en la cocina. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo», empezó. «Está bien, adelante», respondí. Me di cuenta de que prefiero tenerte en mi vida, solo como mi madre, que nada en absoluto. No quiero perderte, dijo. Me alegré mucho de escuchar esto y el alivio me invadió. No tienes que preocuparte por perderme. Dije, es solo que es muy difícil, respondió. Me acerqué a él y le di un abrazo. Llevará tiempo, pero superarás esto, te ayudaré como sea puedo. Le aseguré que la tensión entre nosotros se alivió y me dio las gracias por primera vez en días. Sentí que las cosas finalmente iban a estar bien. Isaac comenzó a unirse a mí para las comidas de nuevo, y pasamos mucho tiempo juntos como solíamos hacerlo. Una noche, él estaba en la sala de estar, sentado en el sofá, mirando la televisión. Entré y me uní a él.
Le pregunté si estaba bien y se encogió de hombros y luego respondió, sí, solo estaba pensando en lo que le pregunté. Siempre estoy pensando en nosotros, admitió cuando dijo eso. Sentí un nudo en el estómago. Isaac, pensé que habíamos superado esto, exclamé. Lo estoy intentando, pero no es tan simple. Dijo que tenemos que seguir trabajando en esto por el bien de ambos, dije. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo sería si los dos estuviéramos juntos? Hizo su pregunta. Me tomó por sorpresa por completo. No me mientas, dijo con firmeza. Aunque lo había pensado, no estaba segura de si debía admitirlo. Para él no importa si lo pensé o no, todo lo que importa es hacer lo correcto. Le dije. La expresión de su rostro cambió a tristeza y se levantó del sofá. Voy a salir, dijo. ¿A dónde vas? Le pregunté si podíamos dar un paseo, respondió, y luego salió por la puerta. Tenía miedo de decirle que durante los últimos días algo había cambiado. Me di cuenta de que yo también había sentido algo. Todo este tiempo, las horas que él no estaba, pasaron tan lentamente. Me senté junto a la ventana y seguí esperando a que regresara. Escuché la puerta abrirse justo antes de la medianoche y respiré aliviada. Corrí a la puerta y mi voz tembló mientras le preguntaba por dónde había estado caminando. Dijo con la cabeza, gacha, no puedes desaparecer, así lo regañé. Murió y me dijo que necesitaba tiempo lejos para aclarar su mente. No podemos seguir así. Nos está destrozando. Dije, tal vez necesitamos buscar ayuda profesional. Continué, pero él se negó. Nadie puede ayudarnos y nadie puede cambiar lo que siento, dijo. Quería discutir, pero no podía, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Era aún peor que todavía no le había dicho que yo también sentía algo. Había estado mintiéndole, porque estaba tratando de evitar mis sentimientos por él. Simplemente no estaba lista para decírselo todavía. Los siguientes días estuvieron llenos de evasión y conversaciones incómodas. Isaac trató de actuar con normalidad, pero la tensión entre nosotros era muy notoria. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Una noche estábamos limpiando después de la cena y noté que Isaac había estado muy callado todo el día. Luego, finalmente rompió el silencio. Mamá, simplemente no puedo hacer esto. No puedo fingir que estos sentimientos no existen. Pensé en las últimas noches que habíamos pasado juntos. Me había estado tocando más de lo habitual, y yo le había estado haciendo lo mismo. Por eso había comenzado esta conversación. Tengo una confesión que hacer, dije con calma. Creo que has notado lo que ha estado pasando las últimas noches. Los toques que pidió, asumí que eran solo para relajarme y hacerme sentir bien, continuó. No, respondí, que eran porque me di cuenta de que tengo los mismos sentimientos que tú. Solo tenía miedo de admitirlo, dije en voz baja, mientras miraba hacia abajo. Puso su mano en mi barbilla, lo que me hizo levantar la vista. Luego comenzamos a besarnos intensamente. Después de eso, fuimos y nos preparamos para la cama. Le sonreí mientras me ponía el pijama y él se cepillaba los dientes. Me metí en la cama y se unió a mí. Unos minutos después, apagué la lámpara y le dije buenas noches. Él me devolvió el saludo y ambos nos pusimos cómodos. Lo acerqué más a mí y comenzamos a besarnos de nuevo. Luego terminamos haciendo más que besarnos. Me dejé llevar por el momento y nunca me había sentido más viva en ese momento. Había olvidado todo lo que me preocupaba en las últimas semanas. Fue agradable finalmente no sentirme confundida más cuando terminamos. Isaac me miró y sonrió. Las siguientes semanas fueron mucho mejores. La casa estaba más tranquila y finalmente Harry regresó a casa de su viaje de negocios. Decidí no contarle lo que había ocurrido mientras él no estaba. Isaac comenzó a salir más con amigos y regresó con pasatiempos que no había hecho en un tiempo. Volví a mi rutina habitual
de hacer recados y hacer las pequeñas tareas que siempre he estado acostumbrada a hacer. A Isaac y yo nunca hablé de lo que había sucedido e hice todo lo posible por mantenerme ocupada y no pensar más en ello.